Apuestas a la reconstrucción de la vida mapuche, prisión política y proyecciones. La reivindicación territorial en pos de un proceso de reconstrucción y liberación mapuche es una realidad concreta y se resume en la expulsión de las empresas forestales, hidroeléctricas, inmobiliarias y de toda empresa extractivista capitalista del territorio, lo que da lugar al desarrollo de la vida mapuche, en donde las comunidades realizan tragún, palín, guillatún, rucán, nutrancagún y siembras. Vuelve lo propio y se restablece el litrofil moñén. Ante la propagación de las tomas de latifundios, forestales y el incremento de la demanda por la devolución del territorio, el poder económico obligó a generar una arremetida de proporciones en contra del movimiento mapuche autonomista. Desde el 2020 en adelante, el gobierno pone apuro a la creación de leyes de contrainsurgencia. En tiempo récord promulga la ley Juan Barríos en diciembre del 2021. Despliega estado de excepción en mayo del 2022 hasta la fecha, desplegando militares por distintos lugares de Wallmapu. Promulga la ley Naín Retamal y la ley de usurpaciones en noviembre del 2023. El 9 de mayo entra en vigencia la modificación a la ley contra el crimen organizado y en febrero del 2025, una de las leyes con mayores cuestionamientos a nivel internacional y de derechos humanos, la ley antiterrorista. Fiscales, persecutores y policías son dotadas de más recursos, mayores tecnologías y mayores facultades. Los tribunales pierden su objetividad, reduciendo el nivel de pruebas para decretar prisiones preventivas, negando la presunción de inocencia. En consecuencia, hoy se puede apreciar un incremento en la cantidad de presos políticos mapuche en la cárcel de Temuco. De 5 presos políticos mapuche en 2022, ascendió bruscamente a 36 presos políticos mapuche. El avance es lento pero sin pausa. Pese a lo convulsionado de los tiempos, sabemos que la llama de ansias de libertad se mantiene viva. Las comunidades, individualidades y afines abocan sus esfuerzos para continuar dándole forma al proyecto de reconstrucción y liberación mapuche. Los presos políticos resisten y retroalimentan sus convicciones en interminables jornadas de mate y nutrancagún. Instan a los distintos sectores en lucha a aunar criterios para pavimentar el camino de la unidad. Así lo dicen sus comunicados. Los familiares y cercanos acompañan, asisten y resisten de igual manera la prisión política, porque saben que quienes hoy encarnan el Huaychán son continuidad de los antiguos defensores de la tierra. Por la unidad en el Huaychán, por la reconstrucción y liberación nacional mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Concepción.